Bueno, el tema que yo siempre les vengo hablando a ustedes es el del tema de Dios. Cuando a un cristiano, a un católico, a un mormón, a un testigo de Jehová o X religión te pregunta acerca de Dios, la pregunta es ¿cuál Dios? Porque existen miles de dioses, cada cultura tiene su propio Dios. Y la palabra Dios no es una palabra realmente aplicable al soberano, al sublime de Israel. ¿Por qué? Porque simplemente la palabra Dios es una palabra aplicada a un ídolo. Por lo menos los hindúes tienen 3000 dioses. Los árabes o los musulmanes tienen el dios Alá, que significa el dios luna. Y si ustedes miran en la cúspide de todos los, digamos, las mezquitas, ellos tienen una media luna, que representa la luna, la diosa luna, pero ellos no le llaman diosa porque ellos no gustan de las mujeres. Entonces ellos le colocan el dios luna o el dios Alá. Y Alá significa luna. Así de sencillo. Dios viene de un término proto-indoeuropeo que significa Zeus. Entonces, Zeus es el dios de los romanos. Efectivamente, Roma adoptó todas las culturas griegas, absorbió todo lo que es el paganismo y que introdujo dentro de la Torá todas las cantidades de ídolos, de dioses, aceptadas hoy por el protestantismo, disculpe. Los protestantes nacieron aproximadamente hace 500 años por la mano de Martín Lutero, pero como ya yo les puse, existieron diferentes reformistas católicos, y cada uno de ellos como orígenes, está Justino Mártir, Diocleciano, está John Knox, está, bueno, una cantidad, digamos, son muchísimos, hasta llegar a Martín Lutero, que dio origen al cristianismo el año de 1517, el 31 de octubre, es decir, el Día de las Brujas. Martín Lutero, o Martin Luther, era un fraile católico alemán, ¿sí? Era agustino, y aparte de eso era un antisemita, como ya yo lo expuse. Yo he sido uno de los pioneros en sacar la luz todo lo que es el tema del teos, que viene de la palabra deus, del latín, que es la misma de Zeus, y que en algunas lenguas era conocido como Ayok, y que Dios también se puede decir dis, o en el francés Dieu, pero a la final es el Dios del trueno, el Dios del rayo, el general de las huéspedes del panteón del Olimpo. La misma palabra lo dice como mito, significa mitología, y mitología significa el estudio de las mentiras. Aunque muchas personas puedan decir que no es cierto, la palabra mitómano es una palabra mentirosa, que también dice mito y mitómano. ¿Por qué es importante salir del cristianismo urgentemente? Porque el cristianismo está basado del catolicismo romano, y el catolicismo romano está basado de muchísimas culturas, entre esas está la egipcia. Miren la mitra que tienen los papas en la cabeza, y tienen todas las historias de todas las culturas, incluyendo la babilónica. Entonces, ¿quién es la gran ramera? Efectivamente, ya saben quién es la gran ramera, pero la misma escritura lo dice, que es la madre de las prostitutas, la madre de las rameras. ¿Y quiénes son las rameras? Es una pregunta que muchísimas personas de pronto no se han hecho, pero las hijas de las rameras son las que nacieron de ella. Es decir, las iglesias basadas todas del catolicismo romano, como la iglesia evangélica, que anteriormente se llamaban las luteranas, pero que todas estas iglesias ahí se basaron tomaron su propio dogma y su propia denominación. Entonces están las gnósticas, las luteranas, están así, las reformistas. En fin, existen una cantidad desorbitante de iglesias que todas dicen que son la verdadera, pero todas son mentirosas, porque todas hablan de dioses, de Jesús, de Cristo, de Jehová, del Señor, que significa Baal, que de hecho yo eso lo demostré, y de todos los dioses, como la diosa Gracia, la diosa Gloria, que también es muy reconocida por el cristianismo protestante. En las iglesias dicen Gloria a Cristo, Gloria, y todo eso es pura mentira, todo eso son dioses. Obviamente pues el Papa sabe perfectamente a lo que se refieren, pero el que no va a decir nada, no le conviene. Pero los protestantes, ¿por qué siguen basados, digamos, del catolicismo, bajo el yugo del catolicismo romano? Es muy fácil. Los cristianos nacieron del catolicismo romano. Cuando hablan de cristianismo primitivo,
Están hablando de los hebreos antiguos que nacieron en Antioquía, que era un grupo, una revuelta de judíos rebeldes que se llamaban los del camino o Aderej, pero jamás eran conocidos como cristianos. De hecho, la misma iglesia católica se hizo llamar cristiana para tener un fundamento de su origen, pero como no puede sustentar su origen, entonces hablan de Pedro. La pregunta es, ¿por qué Pedro? Pero Pedro no es Kefa. Kefa es un hebreo y Pedro el romano. Pedro era un romano, entonces no tiene nada que ver con el verdadero judío, con un hebreo. Entonces la Iglesia Católica no tiene ni siquiera forma de poder fundamentarse. Y si no tienen forma de fundamentarse, mucho menos tienen sus hijos, que son los protestantes. Ahí están haciendo todos los días iglesias, fundando iglesias, porque hoy se ha convertido en una industria religiosa que deja muchísimo dinero adquisitivo, muchísimo poder adquisitivo, un medio lucrativo fácil donde miles de personas ignorantes dan el diezmo a una persona que compra mañana una camioneta, un carro, una mansión, las mejores universidades para sus hijos, y usted que da el diezmo sigue siendo igual de pobre. Aunque usted diga, no, oye, me he ido mejor, eso es mentira, psicológicamente usted sigue siendo más pobre. El Creador no llamó a ningún pastor. Dígame, ¿qué pastor fue llamado por el Creador para ser un pastor? ¿Quién lo nombró? En la misma Escritura dice que en aquel tiempo el Mesías nombró a unos pastores, a unos evangelistas, a otros maestros, y así sucesivamente en aquel tiempo, pero ya no existe. Ya no existe aquel tiempo. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén fue destruido por un romano llamado Tito en el año 70. ¿Cómo es posible que hoy muchas personas se hagan llamar profetas? El único profeta y el último de los grandes profetas fue el Mesías. Y antes del Mesías estaba Yahuanán, que era Juan el Bautista. Fuera de ellos no hay más nadie. Todos los demás profetas se encuentran dentro de la Torá. El resto que se venga y me diga a mí que es un profeta, le digo en su propia cara, es un mentiroso. También los que se hacen llamar Moré, Roé, los que se hacen llamar maestros, los que se hacen llamar, todos son unos mentirosos y buscan una sola cosa, el dinero. Porque por algo se tienen que estar llamando, o sea, tienen que estar más altos que los demás, cuando el mismo Creador dice que tenemos que ser los más pequeños para poder ser llamados los más grandes. ¿Cómo es que ellos se quieren hacer más grandes que nosotros porque supuestamente tienen un conocimiento hebreo? Ah, porque hablan el hebreo. Yo hablo hebreo y me hace mejor que las personas que no saben. No. Aquí mi tarea principal es ir a las naciones a predicar el evangelio verdadero, que es la Besorá, no evangelio. La Besorá, que es el buen mensaje de las buenas noticias que el Mashiach nos dejó a nosotros. Fuera de ahí, cualquier mensaje, cualquier Besorá que venga diferente a la que el Mashiach nos dejó, esa es una mentirosa, un mensaje totalmente erróneo como el del cristianismo. El mensaje del cristianismo está errado por el catolicismo romano, porque ellos fueron los que modificaron las escrituras, dando resultados a la mal llamada Biblia. La Biblia ni siquiera se le llama Biblia. Yo por ahí le mostré lo que significa Biblia. Viene de Biblia, una ciudad fenicia donde adoraban a Baal. De hecho, la palabra Biblia viene de Baaltis. Baaltis significa señora de Baal, una diosa. Por eso se llama la Biblia, un término femenino. Disculpe. Otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta es quién significa Yahuwah o Yahuwah, que los gringos por lo general están llevando a cabo un nombre que Yahuwah. Ya he visto varias personas con Yahuwah. Eso no existe dentro de las escrituras. ¿Por qué no existe? Dentro de la forma, digamos, ontológica, escritural, arqueológica, histórica, no existe la forma de que Yahuwah, porque la misma palabra dice Jehová. Anteriormente Pedro Galatino en el año 1517-1518 fue el que introdujo esa herejía de llamar al sublime, al creador, a Yuhet Wat Heil, llamarlo como Yahuwah o Jehová. Ellos lo tomaron, digamos, de una forma despectiva para llamar al creador como una mujer. Todo nombre, por lo menos Ewa o Iwa. Iwa es una hembra y también termina en Va, así como termina Jehová, Yahuwah, Jehová. Todo lo que termina en Vao son afeminados. Y el Creador no tiene atributos afeminados. Él es un varón. Por eso se le llama Yahweh Sebaot. Por favor, tengan en cuenta. Lo mismo es Yeshua. Yeshua ya yo les demostré. Hechos 13:6 dice que efectivamente Yeshua es un falso judío. Y si nos vamos al libro de Matthew 20,
26 aparece también. Por favor, abran los ojos porque no siempre van a estar personas como yo tratando de enseñarle. Dentro de poco va a haber guerra y a las personas como yo los van a asesinar, los van a buscar, los van a, mejor dicho, va a haber de toda clase, digámoslo así, de persecuciones contra aquellas personas, los shadik del Creador. Y no va a haber personas que les enseñen, tienen que abrir los ojos ahora, no hay tiempo para que usted crezca como usted quiere crecer, no hay tiempo para que usted haga una iglesia en su casa, eso no existe, la iglesia viene del verbo church en inglés, y que viene también de un verbo circe, que significa círculo, y un círculo también es un circus, y un circus es lo que nosotros vemos a diario, gente tirada en el piso haciendo como animales, y como ya les demostré, Circe era una diosa griega que convertía a los hombres en animales, sobre todo en cerdos. Shalom Aleichem.